Bueno, clase 24, son 25 las clases, las bolillas, así que anteúltima. Y nos toca ver un tema que es una colección dinámica conocida como diccionario. También es conocida como hash table, tabla de hashing, tabla de símbolos. Eh, Como siempre vimos en las colecciones, vamos a ver cuáles son las primitivas, vamos a ver el dominio de esa colección, cuáles son las primitivas esenciales, y después, obviamente, cuando vamos a ir descubriendo que se trata de una estructura de datos de búsqueda, y las búsquedas o sea, todos los programas que están ahí dando vueltas buscan algo siempre, o sea, o muchas veces o distintas cosas, y utilizan esta estructura de datos, que es la que vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, lo que vamos a encontrar es que hay varias implementaciones y, por supuesto, cada una de las implementaciones tiene su trade-off. Trade-off era esto de pros y contras, que esas pros y contras lo que buscan es tener la complejidad temporal más óptima, si se quiere, y lo mismo con la complejidad espacial, ¿sí? Así que bueno, vamos a introducir primero el tema, vamos a darle más escala y lo vamos a ir ampliando. Seguramente vamos a tener que terminarlo el lunes o el jueves, ¿sí? Pero bueno, vamos a meter un speed up y vamos a contar con nuestros amigos de Princeton, ¿sí? Como siempre. Eh, Vamos a seguir esta presentación. Bien, bueno, diccionarios. Diccionarios, como dijimos, también se conoce como tabla de símbolos, en inglés symbol tables, también como maps, hash map, son estructuras de búsqueda. Bien, y básicamente como el nombre de diccionario es acuñado en español por la característica del diccionario. O sea, en un diccionario hay dos conceptos claves, ¿no? El de la palabra y la definición. Bien, es decir, que se podría ver como que un diccionario es una colección donde hay pares de elementos, la palabra y la definición. Bueno, la palabra es lo que se conoce como la clave del diccionario y la definición es lo que se conoce en genérico como el valor que está asociado a esa clave. Bien. Entonces, la analogía con el diccionario que ustedes nunca utilizan, o sea, quiero decir que ustedes nunca tuvieron que comprar un Larousse por ahí, o por ahí sí, ¿no? Porque hay estudiantes que se acercan a mi edad, ¿no? Pero hay muchos que por ahí no, bueno, ya existía Google, pero en Google también es un concepto de diccionario. Cuando uno busca, vamos a abrir el Search Engine Google y vamos a buscar acá grafo, adjacency list. Y acá fíjense lo siguiente. Para todo esto que yo escribí, Google me devolvió todo este resultado, ¿no? Y hay más y más y más y más. Bien. Es decir, que hubo una búsqueda en algún lugar y Google me devolvió un resultado. Bien. ¿Cuál sería la clave y cuál sería la valor, la valor, ya parezco, no sé quién, pero cuál sería el valor asociado a la clave en el diccionario que es Google? Porque Google, o sea, me está implementando un diccionario, o sea, tiene la implementación de un diccionario. Entonces les hago la pregunta, ¿cuál sería la clave y cuál sería el valor?
La clave sería la palabra que buscaste, La- graph, HC list. exactamente. La clave son estos términos, que así lo llama Google. Son estos términos. ¿Y el valor qué sería? Las páginas que contienen esas palabras. Sería una lista de páginas. ¿Lo ven? Es decir, que asociado a esto, a esta clave, hay toda una lista de páginas. Entonces, Google es un diccionario donde la clave son los términos que uno escribe y el valor es una lista de páginas y encima Google es grosso y estas páginas están rankeadas. Es decir, que la que sería más útil aparece primero, por decirlo así. Eso sería como que está rankeado. Bien. Veamos más ejemplos que nos trae acá Robert Sedgwick. Pero bueno, o sea, el concepto es este. Dado una clave, búscame el valor asociado a esa clave. Entonces, en un diccionario hay que definir qué es la clave y qué es el valor. Para el caso de Google, lo definimos recién. Acá hay un ejemplo muy bueno que es las tablas de DNS. Ustedes saben que el protocolo HTTP de Internet, eh, por detrás hay un número, que es la IP, del lugar donde se encuentra eh, el servicio que estoy pidiendo acá. Yo estoy pidiendo acá un archivo, HTML o lo que fuera, etcétera, bien, que está ubicado en un lugar. Ese lugar tiene una dirección, pero nosotros nunca escribimos la dirección. ¿Lo ven? Nunca escribimos esto en el browser. Lo que nosotros escribimos son páginas. www tal. Bueno, entonces todos los browsers tienen un diccionario interno donde por cada dominio que se conoce como DNS, busca cuál es la dirección IP que tiene que escribir en el socket para traer el archivo y armar el request. ¿Sí? Entonces, el browser utiliza un diccionario donde la clave son las direcciones que tipea el usuario y el valor asociado a eso es la dirección IP. ¿Se entendió más o menos el ejemplo? Va, más o menos no, ¿se entendió bien? O sea, más o menos, suena que todas las clases son chotas, ¿no? Más o menos. No, se tiene que entender bien. Siempre dijimos que veíamos las cosas en profundidad, así que... eh, bien, bueno. Entonces, acá hay como varios ejemplos de diccionarios. Veamos alguno que tenga sentido. A ver, alguno que nos puede interesar. Bueno, el del diccionario ya lo describimos. En un libro, el índice de un libro. Bueno, uno quiere buscar en qué página está el tema recursividad. En el libro de Joyanes Aguilar. Ok, bueno, el índice de un libro tiene esa función donde la clave es la palabra que estás buscando o el tema que estás buscando y el valor sería, bueno, la página o las páginas donde se habla respecto de eso. Bien. Un compilador como el ANSI C++ o el ISO o el compilador que utilizamos, utiliza un diccionario para, dado el nombre de una variable, que esto vendría a ser la clave, bueno, qué tipo de dato es y qué valor tiene. Internamente, un compilador utiliza un diccionario donde tiene por nombres de variables el tipo de dato y el valor. Deberíamos agregarle que hay información de contexto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué característica estamos viendo de esta colección dinámica? Estamos hablando de una colección dinámica donde va a tener claves y valores, ¿sí? Pero ¿qué característica tiene una clave o qué característica debería respetar el diccionario?
O sea, no el diccionario de Larousse, sino la estructura de datos diccionario que tiene varias aplicaciones. ¿Qué regla del dominio están dilucidando que tiene que haber? No repetirse. Vayamos en profundidad. O sea, Pablo dice no repetir. ¿No repetir qué cosa? Y ahora piensen en algún ejemplo concreto. No repetir la clave. O sea, no tiene que haber claves duplicadas. En un diccionario no existen claves duplicadas. Es como el diccionario de la primaria, ¿sí? Para una palabra no existen o sea, existe una lista de definiciones, pero no está dos veces la palabra en el diccionario. Puede ser que haya una definición más grande o más chica, pero no te pueden definir de dos formas distintas algo. Sí te pueden dar una lista de definiciones. En todo caso, un diccionario tiene como clave la palabra y como valor una lista de definiciones, ¿no? Y ahí decimos que no está duplicada la clave, ¿sí? Es decir, que un diccionario no tiene que tener claves duplicadas. Hay ejemplos interesantes que es las tablas de enrutamiento que utilizan los routers. Dado un destino, o sea, la IP de a dónde tenés que ir, te da cuál es la mejor ruta para llegar. O, mejor dicho, esto incluso sería un mapa, ¿no? Un Google Maps. Dado a dónde tengo que ir y de dónde salgo, esa sería la clave. El par sería origen y destino. El valor sería la lista de mejores rutas. Entonces ahí vemos que Google Maps implementa un diccionario donde la clave es un origen y un destino y bueno, y el valor sería la mejor ruta. En algún momento pasa eso. Bien, bueno, continuamos. Como dijimos, bueno, los diccionarios son conocidos como estructuras maps, arrays asociativos, maps asociativos, symbol table, tabla de símbolos, y también hash table, tabla de hashing, ¿sí? Y acá viene algo súper interesante que me gustaría eh, que esta clase me lo explique. Me gustaría que me expliquen por qué se dice que un diccionario generaliza un vector. Y, y de esta forma podemos explicar de una forma muy simple algo que no es una simpleza. ¿Sí? Me gustaría que me expliquen por qué un diccionario generaliza un vector. Mientras ustedes piensan eso, yo voy pensando el material que vamos a utilizar. ¿Por qué dice ahí en este slide que un diccionario generaliza un vector? A ver, Gastón dice, porque el diccionario es un vector de claves y valores. A ver, ¿cuál sería la... Pero al revés, o sea, yo quiero que... ¿Cuál sería la clave en un vector y cuál sería el valor en un vector? Ahí estaría como la respuesta. Las posiciones serían claves
y los elementos de los valores. Exactamente. Es decir, cuando yo quiero buscar un elemento de tipo ítem, ¿no? El ítem buscado. Yo, si tuviera un vector, agarro y pongo acá la posición del ítem buscado y ya hice una búsqueda, obtuve el resultado de una búsqueda. O sea, si yo sé la posición donde está el ítem que estoy buscando, esto es un sueño porque ya obtengo el ítem que busco, eh, lo obtengo a orden constante. Ahora supónganse que tengo un diccionario, ¿sí? Entonces yo voy a tener una primitiva que es obtener ítem buscado y le voy a pasar el diccionario y le voy a pasar la clave. Bien. Y esto me va a terminar devolviendo el ítem buscado, esta primitiva. Es decir que diccionario es una estructura de datos que va a tener todos los elementos con las claves y los valores, una colección. Imagínense Google, tiene todas las búsquedas o etcétera, o la arma dinámicamente según lo que se pide y lo que fuera, pero es una colección gigante. Y yo le voy a dar la clave, que en Google son todas las palabras, o para el caso de la tabla de DNS es el nombre del DNS y lo que me devuelve y el santo grial acá sería que esto me generalice lo que hace un vector, ¿no? O sea, que dada una clave, el orden de crecimiento de esto sea 1. Si tuviéramos esto sería un sueño, ¿sí? Bien, el objetivo de la clase de hoy, o hasta donde lleguemos, va a ser alcanzar esto. Que buscar cualquier elemento tarde esto. ¿Sí? Ese sería como el objetivo. Entonces, vamos de lleno a ver las primitivas de un diccionario y después vamos a hablar de las implementaciones. Bien, bueno, las primitivas de un diccionario. Bien, este diccionario que está acá está especializado en tanques de agua. ¿Sí? Entonces, es un diccionario. Estoy trayendo un ejemplo de algo que vimos, donde la clave es el código del tanque, código de fabricación del tanque. Y el valor es el tanque de agua. Es decir, que alguien me dice, dame el tanque de código hoy 24 y me devuelve el diccionario, me tiene que devolver eso. Entonces veamos cuáles son las primitivas de un diccionario. Bien, la primitiva principal es la de búsqueda. Es la obtener, get, si se quiere. La de búsqueda, bueno, o sea, recibe el diccionario, me das la clave y te devuelve el ítem que estás buscando. Bien, esa es la principal. Las otras primitivas, principales o secundarias si se quiere, vamos a ponerle el nombre secundario, son las que, bueno, me van a permitir para agregar y eliminar, estas son las principales y contiene
Es difícil saber cuáles son, pero estas son las primitivas principales de un diccionario. Una que me permite agregar un elemento y vemos que para agregar un elemento me tenés que dar el par. Me tenés que dar cuál es la clave y cuál es el valor. Bien, entonces agregar un elemento en un diccionario es agregar un par de elementos. Ese par de elementos siempre son la clave y el valor. Es decir, que me va a terminar agregando esta clave y le va a asociar este valor. Ahora, ¿cuál es el conflicto y la regla del dominio que tiene que cumplir agregar? Sería una pregunta más. ¿Qué tendría que tener en cuenta agregar? Que no esté en el diccionario, que la clave no exista en el diccionario. ¿Bien? Bien, si la clave ya existe en el diccionario, no puede agregarla. ¿Qué es lo que hace un diccionario por defecto cuando alguien quiere agregar una clave que ya existe? Reemplaza el valor que tenía esa clave por el valor que se está dando ahora. ¿Bien? Exactamente, lo pisa. Si clave no existe, agrega el par de elementos clave valor. Bien. Si clave ya existe, reemplaza el valor asociado a clave por el valor. Bien, todo esto en diccionario, ¿no? Bien. Perfecto. Bien, entonces tenemos la primitiva agregar. Bien, la primitiva eliminar. Para yo, cuando tengo que eliminar, ¿qué es lo que suponen que hace eliminar con... ¿Cuál piensa que es la postcondición de eliminar? Fíjense, eliminar recibe la clave, quita el par clave-valor del diccionario. Es decir, que tanto, suponete que queremos sacar la palabra pizarrón de un diccionario, bueno, sería eso, sacar la clave y la definición. Bien, hasta acá vamos. Tranquila, ¿no? La estructura. Bueno, y contiene y obtener cantidad de elementos y saber si está vacío son parecidas a las de siempre, ¿sí? Bueno, luego hay una serie de primitivas que están acá que las vamos a ver. Estas primitivas son si la implementación es ordenada o no. Hasta ahora vimos el punto H genérico y el concepto de diccionario. Eso es lo que tiene que quedar más claro. Ahora vamos a ver las implementaciones elementales, que bueno, ustedes ya se imaginarán de qué sabores van a ser, ¿no? Las implementaciones. ¿Alguien se puede imaginar de qué sabores van a ser? Algo muy importante en diccionario es definir lo siguiente, que todavía no estoy viendo que apareció. Es que como el diccionario va a chequear si existe la clave y va a pisar, etc., el código cliente me tiene que dar una interfaz que me permita saber cuándo dos claves son iguales. Bien, acá como este diccionario
es de claves enteras, ya está el operador igualdad en enteros. Pero si yo hiciera un diccionario súper genérico, donde las claves son punteros a void y los valores son punteros a void, que eso es un diccionario tranquilo, no pasa nada. Bueno, cuando se crea el diccionario, más vale que me des una función de comparación que me permita saber cuándo dos claves son iguales. Entonces, eso es lo primero. Un diccionario de este tipo, eh, por lo menos necesita saber cuándo dos claves son iguales. Vamos a ver que otras implementaciones, que son las implementaciones ordenadas, además de darme un criterio de igualdad de claves, me va a tener que dar un criterio de menor a mayor, porque va a mantener una colección ordenada. ¿Sí? Bien. Entonces, como mínimo se necesita el código cliente me tiene que dar una interfaz para saber si cuándo las dos claves son iguales. De alguna forma me lo tiene que dar a eso. Bien. Eso es lo que siempre se van a encontrar cuando utilicen diccionarios. Se van a encontrar implementando alguna, no sé, algún método equals en algún tipo de dato o algo así. ¿Sí? Bien. Ahora continuemos con las implementaciones y vemos hasta dónde llegamos, ¿sí? Bueno, entonces dijimos que generaliza un array y que el santo grial sería que acceder a un elemento sea lo más cercano al orden constante, ¿sí? Es decir, que buscar un elemento en una colección de 45.000 billones de elementos sea de orden constante es como el santo grial, es el sueño, ¿sí? Eso es bien. Varias cosas, varias cosas. Acá están las primitivas que vimos recién. Convenciones, cuando se agrega un elemento, se pisa el anterior. Y hay una convención con respecto a get. Esta es muy, muy importante. ¿Qué pasa cuando vos querés obtener un elemento de un diccionario que no existe? O sea, vos querés obtener un ítem que no existe. ¿Qué devolvés? Ese es el problema de los diccionarios. Porque uno puede decir, bueno, devolvé null, papá, lo que dice acá. Entonces vos cuando devolvés null, tenés el siguiente problema. Null puede significar que, bueno, no existe, pero ¿qué pasa si una clave existe y tiene como valor null? Entonces cuando vos haces un get, tenés el problema de que si te devolvió null, puede ser de que el valor es null, o puede ser también de que no exista. Entonces hay un problemón ahí. Hay un pequeño problema, por decirlo así. Entonces hay que tener alguna convención con los diccionarios. La convención de algunos diccionarios es que cuando vos querés obtener el valor asociado a una clave y esa clave no existe, explota el programa, te tira una excepción. Esa es una forma, tirar una excepción. Key not found exception. Y la otra convención, la que vamos a adoptar nosotros, es devolver null. Porque excepciones es un tema que no cubrimos en el curso. No vemos, no es de esta materia. Lo ven en programación orientada a objetos. Denme un minutito al frente. Ustedes pueden, yo no, pero bueno. Ahí vamos. Entonces continuamos. Bueno, acá dice lo que dijimos recién, que bueno, que el problema es cuando null te representa dos cosas, que no existe y que un valor tiene asociado como valor null. Entonces, es una mala práctica esa. O haces que creas un null object para eso y tiras una excepción cuando no existe. O haces que te devuelva null cuando, bueno, pero de alguna forma lo tenés que resolver. ¿Sí? Tenés que ir por alguna de las dos. Esto es otra convención. Put
pisa siempre. Los valores no pueden ser nulos. Bueno, es el problema de null, cómo resolverlo. Ah, y sí, los problemas de las consecuencias, ¿no? Con el null. Porque si vos querés eliminar un elemento, lo que podés hacer es asociarle a esa clave el valor null. Lo cual es horrible porque estás ocupando espacio. Así que no es tan buena esta solución. Sí es bueno porque el algoritmo tendría una complejidad temporal baja, pero la complejidad espacial no la estás cuidando. ¿Sí? Claro, no, el delete sería sacar el nodo. Donde está ese par clave valor, sacarlo. Eso es hacer un delete. Y acá te dice que si vos usás valor null para decir que algo no existe, bueno, entonces también puedes hacer estas cosas. Entonces es una consecuencia de eso. Es una consecuencia también de que buscas por una clave y si te devuelve algo distinto de null no existe. Es como que sería como un efecto colateral. Si tu diccionario admite valores nulos. Y el valor null lo utilizás para decir que no existe. Estos serían como los efectos colaterales. Eh, Profe, sí, igual lo que yo preguntaba era si nosotros, en caso que tengamos que borrar algún par clave valor, hacemos un delete. ¿eso qué sería? Que en el... O Ah, sea, eliminar el nodo, porque ahí decía, si mal lo interpreté, que le asigna un null, pero como comentabas, el problema es que está ocupando memoria en vano. exactamente. Entonces digo, nosotros podemos hacer un delete y borramos el nodo y ya está. Claro, sí, tendrían que borrar el nodo. O sea, si tu implementación es basada en listas, vos tenés una lista donde tenés como ítem la clave y el valor. Entonces, cuando buscas un elemento, haces una búsqueda secuencial por clave y devolves el valor asociado a esa clave. Y cuando vos tenés que eliminar un elemento, lo que tenés que hacer es eliminar ese nodo y no romper la lista. No tenés que eliminar la clave y el valor, ¿no? No tenés que hacer un delete de la clave y el valor. Eso es algo que saben que las colecciones, como se corrigió en el TP, no borran los elementos. Lo que borran son los nodos. No llaman al destruir del ítem. ¿Lo ven? Una colección es algo que tiene instancias. Cuando se destruye la colección, se destruye la colección, los nodos, pero no tiene que destruir cada instancia, ¿no? Eso es responsabilidad del que las puso, en todo caso. O en los lenguajes como Java y C Sharp, que tienen garbage collector, no es responsabilidad de nadie. Lo hace el garbage collector, lo hace solo. Bien. Bueno, algo muy importante es esto de acá. Como vimos en los ejemplos, el tipo de datos de las claves podría ser cualquiera. Es decir, una clave podría ser una lista de términos, como era en el search engine de Google, en el buscador Google. Podría ser un string, eso podría ser una clave. Incluso podría ser un entero. Podría ser un tanque de agua, podría ser un commit, podría ser un hash, podría ser cualquier cosa una clave, ¿no? Bueno, el consejo, la mejor práctica es que las claves sean inmutables, dice acá. Y la pregunta que les hago a ustedes es ¿por qué? ¿Por qué es súper recomendable o casi mandatorio que en un diccionario las claves sean inmutables? Para no cometer errores y pisar las claves. Entiendo un poco que vas a que... A ver, explícate más para no...
Por ejemplo, no sé, si tengo dos claves de distintos tipos, pero con el mismo nombre, no sé qué pasaría y si se pisearían o no. A ver, hagamos lo Por ejemplo. siguiente. Hagamos de cuenta que vamos al caso del TP para verlo bien. Decía el enunciado que lo mejor para la lista de adyacencias es que su lista de adyacencias sea un diccionario donde la clave es el hash del commit y el valor es una lista o el back de los commits que son adyacentes a ese. O sea, en un diccionario vos tenés una clave y un valor en cada posición del diccionario, ¿sí? Tenés el par clave-valor. O sea, acá tenés un valor X, acá tenés la clave 1, acá tenés la clave 2 y acá tenés un valor Z, no importa, ¿no? Tenés esto. Bien. Entonces, y así tenés un montón. Y se va cumpliendo, y se tiene que cumplir siempre que las claves no tienen que estar duplicadas. O sea, un diccionario nunca puede tener claves duplicadas. Esta clave no es igual a esta, no es igual a ninguna y así con todas. ¿Hasta ahí vamos? Bueno, ¿qué pasa si nosotros tenemos como clave un puntero a commit y como valor tenemos un commit back, que este puede ser duplicado, commit back X, ¿no? Y así tenemos con todo. Y decimos que la clave está dada por el hash code del commit. Bien, decimos eso. Bien, y resulta que el commit no es, bueno, nuestro commit de pedo es inmutable, pero damos de cuenta que se le puede modificar el hash code al commit. Sería lo siguiente, yo tengo mi diccionario con commits únicos, bien, y tengo estas variables y es la clave. Ahora yo agarro a este commit desde afuera del diccionario y le cambio el hash code y le pongo un hash code igual a otro. ¿Por qué? Porque mi commit es mutable, lo puedo modificar. Entonces, ¿cuál es el problema si desde un código cliente alguien hace eso? Mi diccionario no cumple con esto de que eh, tiene claves, no tiene claves duplicadas. Pasa a tener claves duplicadas, que es el commit, me duplicaste el commit. ¿Se entiende el problema ese? Es decir, que la mejor práctica es que siempre utilizar claves inmutables para que el código cliente nunca me rompa mi diccionario. Bueno, inmutables son, bueno, enteros, strings. Por eso lo recomendable sería que en el TP, sí, creo que estamos bien si decimos esto. A ver, creo que está bien. En realidad, lo que, o sea, lo que va a suceder en el TP es lo siguiente. Eh, como clave, tendrían que tener el hash code, o sea, un string. Y como valor, dos cosas. El commit, que corresponde a ese hash code, y el commit back con todos los adyacentes. Eso sería lo ideal en el TP. Bien, es decir que el valor son dos cosas. Un commit y la lista de adyacencias. Y de hecho está bueno, si ustedes saben que el hash code es la clave,
dejan nomás el commit como clave y a la hora de comparar obtienen la clave del commit. Es lo mismo. Pero más o menos esto se está buscando en el TP, que tengan un diccionario, que su grafo tenga un diccionario donde la clave es el hashcode del commit y el valor son los adyacentes a ese commit, o sea, los padres. Bien, una instancia de commit back donde tiene como ítems los padres de ese commit. Eso es el grafo. Esa sería como la estructura para el grafo que tienen que hacer. Y sería la más óptima. Pero bueno, después hay que elegir qué implementación de diccionario hacer. Todavía no las vimos. Pero discutimos esto que era súper interesante de por qué las claves tienen que ser inmutables. ¿Bien? Bueno, siempre también requiere una interfaz de comparación para las claves, sobre todo para las genéricas, etc. Definición de clave. Cuando uno define la clave de algo. O sea, una clave tiene que ser reflexiva. O sea, dos instancias de algo siempre te tienen que decir que son iguales. O sea, tu función de comparación, le pases la misma instancia para comparar, sí o sí te tiene que decir que son iguales. Obvio. Tiene que ser simétrica. Si uno lo pasas como primer parámetro y el otro como segundo, es indistinto a tu función de igualdad entre claves. Tiene que ser transitiva. Si una clave es igual a otra y esa otra clave es igual a otra, entonces tu clave X es igual a tu clave Z. Y bueno, tiene que validar una comparación contra null. Una instancia que no es null siempre es falsa cuando la comparas con null. Esto es los requerimientos a la hora de tener en cuenta de la interfaz de comparación que tengas en tus claves. Estas son propiedades que siempre cumplen las funciones de igualdad, ¿sí? Entre claves. Esto para nosotros sería lo siguiente. Es suponete que nuestro diccionario es un diccionario genérico, no es de tanques de agua tu diccionario. Bien, entonces yo sí o sí, entonces cuando vas a obtener algo, te preguntan por un puntero void clave. Entonces cuando vas a devolver algo o agregar algo, también es puntero a void. Bien, bueno, entonces sí o sí me tenés que dar una función de comparación de claves. Que eso para nosotros son iguales. ¿Quiénes si son iguales? La clave 1 respecto de la clave 2. Bien. Y esto sería como la función de comparación. Entonces es un puntero a función. Entonces yo no te puedo crear un diccionario si vos no me decís cuándo dos claves son iguales. Bien, lo que nos está explicando acá Robert Sedgwick es la característica de nuestra función son iguales, que es reflexiva, que es simétrica, que es transitiva y que te puede comparar con null. Bien, ¿quedó claro eso? Bien, seguimos con Princeton. Bueno, esto más del mundo de Java, para la función iguales. O sea, acá a lo que va es a lo siguiente. Ustedes cuando utilicen la librería diccionario de algún otro lenguaje, ustedes de alguna forma le están dando una función de comparación. Le tienen que dar una función de comparación
para las claves. Y en general lo que sucede en lenguajes como Java y C Sharp es todos son objetos, todos son clases. Todas las clases heredan de una clase base que se llame object o lo que fuera. Esa clase base te permite que vos definas tu función de comparación. Eso. Ahora para nosotros, mundo C++, programación de alto orden, bueno, la función de comparación está dada por un puntero a función que me compara las claves. Bien. Fuera del mundo de C++, Java u otros lenguajes, bueno, en algún lado hay una función de comparación, de alguna forma. Eso es a lo que se está entreteniendo acá Sedgwick en explicar. Bien, continuamos. Más de equals, más consejos de eso, pero bueno, vamos. Vamos con las implementaciones elementales. Es decir, ahora, ¿cuáles serían los distintos CPPs que podríamos encontrar para un diccionario? El primero lo mencionamos, que es una lista enlazada. En donde en la lista enlazada voy a tener los pares de elementos, la clave y el valor. Bien. Entonces acá vemos que la lista de acá de Sedgwick tiene como clave un carácter y como valor un número entero. Y acá está la lista de elementos. Entonces cuando quiero obtener el valor de A, me está pidiendo que devuelva el 8. Eso es lo que haría nuestra primitiva, obtener valor. Y acá las implementaciones de listas más óptimas lo que terminan haciendo cuando agregan un nuevo elemento que no existe, acá es M, fíjense que no existe M, lo agrega al comienzo. Bien, entonces vienen ahora las preguntas que hará seguramente Robert Sedgwick. ¿Cuál es el orden de crecimiento de la función obtener y la función agregar? El orden de crecimiento de la función obtener de nuestro diccionario .h para la implementación de listas. Exactamente, es orden n. Bien, el orden de crecimiento, y piénsenlo muy bien a esta, quiero que lo piensen muy bien. El orden de crecimiento para la primitiva agregar del diccionario. Quiero que lo piensen muy bien. Y que después me justifiquen por qué. O sea, me lo tienen que justificar. Bien, ganó Matías. Y bueno, y Cristian, ¿no? También. Es decir, a la hora de crear un diccionario, yo primero tengo que fijar que no exista la clave. Tengo que hacer un procesamiento secuencial de la lista. En el peor de los casos, la clave está al final. Ese es el que tengo que medir siempre. Entonces es orden n. Y después agregar, cuando ya sé que no existe y tengo que agregar, es orden 1. Pero el agregar un diccionario chequea siempre. ¿Lo ven? Entonces, estas dos son orden n. Bien, entonces, en resumen, para cuando ustedes hagan una implementación basada en una lista, que de hecho podrían arrancar con esta en el TP, ¿no? En el TP ustedes tienen la lista de adyacencias, que hay una primera lista. Esa primera lista podría ser un diccionario, donde tienen como clave el hash code y como valor tienen dos cosas. El commit, que corresponde al hash code, y
una commit bug que corresponda a la lista de adyacencias. Eso sería como, eso es lo que se pide, de hecho, en el enunciado. Recordemos ahora, volvamos a revisitar el enunciado del TP para la implementación de commit graph, del grafo, ¿no? Que dice utilizar una implementación sí o sí basado en lista de adyacencias. La lista de adyacencias es esta de acá. Y lo que dice es lo siguiente. La implementación más óptima que se les puede pedir sería que la lista azul, o sea, esta lista de acá, sea un diccionario donde la clave es el hashcode del commit y el valor es un back del commit donde están todos los adyacentes al commit. Y también el commit mismo. O sea, como valor hay dos cosas. El back del commit y el commit al que le corresponde el hashcode. ¿Sí? Eso sería como el diccionario. Y podrían hacer una implementación. Tranquilamente podrían hacer una implementación basada en listas. Bien. Bueno, en resumen, esta implementación básica, que es la única que vamos a ver hoy, tiene estas características. Buscar un elemento, o sea, la primitiva get, que es la que analizamos, es orden n. Poner un elemento, agregar un elemento siempre, es orden n. Bien. Hasta acá vamos con esto. Bien, es orden n. Ahora vamos casos promedios. Search hit. Obtener un hit se llama cuando buscas una clave que existe. Entonces, como existe, hit. Bien, en el promedio, esto estudiado muchas veces con varias simulaciones, todo el tiempo es orden n. Y agregar un elemento, haya hit o haya miss, siempre es orden n. Y requiere tu diccionario que sí o sí me des una función de igualdad. Es lo único que requiere. ¿Se entiende acá este resumen de la implementación basada en lista desordenada? ¿Sí? Es decir, que en esta lista no hay ningún orden. Bien. Y estaría bueno, yo haría una pregunta tipo en un parcial o cualquier lado, para una lista ordenada, ¿qué onda search? ¿Qué onda insert? ¿Qué onda search hit? ¿Qué onda insert? ¿Qué pasa acá? Si es mejor, es peor. ¿Dónde se mejora? ¿Pero dónde se empeora? Esas preguntas me encantan. ¿Sí? Bien, pero sería muy buena pensarla, ¿no? Si fuera una lista ordenada, ¿qué sucedería? ¿Cuál es la ventaja de la lista ordenada? O sea, si tuviera una lista ordenada por claves, ¿no? Obviamente. Es decir, primero estaría la A, después la C, después la H, después la R, después la X. Si aprobé bien la primaria, ¿no? Si era eso. ¿Qué pasaría con eso? ¿Qué pasaría en la búsqueda? Sabés dónde cortar. O sea, vos, cuando llegás a un elemento que es mayor a la clave que estás buscando, sabés que no tenés que seguir. Es la única ventaja esa, ¿no? Entonces ahí tenés como una versión adaptativa de la búsqueda. Es decir, que no es una búsqueda que siempre tarda lo mismo. Bien, la versión así con una lista desordenada de una búsqueda es una versión no adaptativa, es un algoritmo que siempre tarda lo mismo. Por más que el elemento esté al comienzo, no, pero no es mentira, bueno, más o menos. Porque tu versión adaptativa en una búsqueda desordenada es, si lo encontraste, no continúes hasta el final. Así que
Es como la lista ordenada no termina dando ningún beneficio realmente interesante y de hecho a la hora de insertar hay que insertar ordenado y eso podría tardar 2n. Así que te podría complicar el 2n, amortiguar los hits porque cortarían antes de n, sería n sobre 2 más o menos en promedio, pero ahora a la hora de insertar tendrías un 2n. A la hora de buscar en promedio estaría amortiguado, pero en el peor de los casos es siempre n, porque por ahí está buscando el último elemento. O está buscando un elemento que es mayor a todos y que no existe. Así que no tiene ningún sentido la lista ordenada. Bien, para la clase que viene, la del lunes, veremos una, vamos a ver el spoiler. Vamos a ver esta. Búsqueda binaria en un array ordenado, dinámico, redimensionable. Este me gustaría verlo en el TP. ¿Sí? Con este, el profe los aprueba muy tranquilos a todos. ¿Sí? Con un diccionario basado en un array ordenado. Este es el... Que la búsqueda es logarítmica. ¡Wow! Insertar, bueno, lo podemos amortiguar a n. Buscar un hit logarítmico, siempre. Siempre es logarítmico. ¡Wow! Esta es la que el profe lo va... El profe va a escorchar una sidra y un pan dulce si entregan todos estos, ¿sí? En el TP. Esta la vemos el lunes, ¿sí? Bien, hasta acá introducción de diccionarios y hablamos del TP y lo que viene del futuro. Esa fue la agenda de hoy. ¿Alguna consulta? Yo los puedo motivar con lo siguiente, incluso, a ver si la clase no fue muy motivante, es lo siguiente. ¿Ustedes utilizaron un diccionario en Python? ¿Se acuerdan que utilizaron diccionarios? Los hashmap, ¿no? Y se llama, ¿cómo se llama? Hashmap. Bien. Bueno, ese tipo de diccionarios en average es casi orden constante. Buscar y agregar un elemento. O sea, lo que me gustaría a ustedes es que los entusiasme ver cómo carajo está implementado eso, ¿sí? Que vamos a llegar al final de la clase del lunes, ¿sí? Eso es lo bueno, ¿no? Porque bueno, o sea, al final de cuentas, un diccionario, la lección aprendida que tiene que salir de acá, de lo simple, es lo siguiente. El diccionario es una colección que se utiliza cuando quiero buscar elementos. Siempre que quiero buscar algo, la mejor estructura de datos que puedo tener es un diccionario. Bien, el diccionario es una generalización de un vector, donde generaliza, donde las claves ya no son siempre la posición de memoria donde está el índice, sino que la clave puede ser cualquier ítem y el valor, que es el valor que está dentro de un vector, puede ser también cualquiera, como es en un vector. Pero me generaliza el hecho de que la clave puede ser cualquier cosa. Y el sueño sería que suceda lo mismo que pasa con un vector. Un vector es de acceso aleatorio. Y a esta altura del partido me gustaría que me digan con sus palabras qué significa acceso aleatorio. Por ella lo dijimos varias veces. Pero ¿qué es lo que significa acceso aleatorio en un vector? ¿Alguien sabe qué es? Es lo siguiente, que si yo en un vector
quiero acceder a la posición 0 o quiero acceder a la posición 98.740.000, qué sé yo, traer ese dato es orden constante. Y traer este otro dato que está en esa posición también es orden constante. Entonces no importa el tamaño que tenga el vector, cuando yo sepa dónde está lo que busco, listo, es orden constante. Esto es acceso aleatorio. Acceder a cualquier elemento tarda lo mismo. Bien, entonces la palabra de que un diccionario busca generalizar un vector es fuerte porque busca que todo sea orden constante. Y de hecho también es como la implementación el spoiler que dijimos de el diccionario que utilizaron en Python. ¿Sí? Bueno, esos misterios esperamos resolverlos el lunes. Así que bueno, cortamos acá con la clase. Son los últimos misterios por resolver de la cursada. Buenas tardes a todos.